Y hoy tenemos uno de los referentes más importantes que tiene hoy por hoy el peronismo, si podemos decirlo así. Agustín Rossi, buen día. Laura Impelizari te saluda. Hola, ¿qué tal? Buen día para todos. Hola, buenos días. ¿Qué momentos están viviendo en Argentina, no? Que desde ayer las Fuerzas Armadas ahora van a tener otro accionar, según el decreto firmado por Macri. Sí, sobre eso yo quiero decir un par de reflexiones, ¿no? Primero que el decreto por sí mismo no habilita a las Fuerzas Armadas a hacer acciones de seguridad interior, porque la prohibición está en la ley, y la ley no fue modificada, lo que modificaron fue el decreto reglamentario, ¿no? Así que lo primero que hay que decir es que hoy por hoy, aunque hayan modificado el decreto, la ley no les permite hacer acciones de seguridad interior. Lo que tiene el decreto es una trampa, porque el decreto original, el que se modificó, decía que las Fuerzas Armadas solamente pueden actuar ante una agresión militar estatal externa, y este decreto le sacan estatal externa, militar estatal, y dicen que pueden actuar ante una agresión externa. Entonces, haciendo una interpretación forzada o forzosa, como suelen hacer estos que están hoy en el gobierno, podrían decir que podrían actuar ante una organización narco integrada por ciudadanos de un país extranjero, y siguiendo ese mismo razonamiento te pueden terminar metiéndose en la Villa 1114 porque están persiguiendo a esos ciudadanos extranjeros. Entonces, abren una pequeña rendija tramposa, que yo creo que hay que cerrarla para evitar cualquier tipo de circunstancia. Por eso en el día de hoy estoy presentando un proyecto de ley para que derogar el decreto que firmó el presidente Macri, y que quede vigente el decreto anterior, que era el decreto que reglamentaba la ley que había firmado Néstor Kirchner y Nita Garre. Claro. Sí, en realidad representa un peligro para los derechos humanos, al menos esto lo que Sí, tenemos... porque además viola un pacto democrático. Claro. Que se sancionó en los primeros años de nuestra democracia, ¿no? Allí se sancionaron 3 leyes que yo califico de piramidales de nuestra democracia: la ley de defensa, la ley de seguridad interior y la ley de inteligencia, en donde quedan taxativamente separadas las acciones de seguridad interior y de defensa, ¿no? Y me parece que eso está muy internalizado en la Argentina, ¿no? En la sociedad argentina. Por eso auguro que estas distintas movilizaciones que se están convocando para el día jueves a las 5 de la tarde en distintos lugares de la Argentina van a ser notablemente masivas, y el de la modificación de este decreto va a generar un enorme repudio a las acciones que lleva adelante el presidente Macri. Sí, es imposible no preguntarle para usted si esta medida o este decreto que ayer firmó el presidente pone en duda su reelección en el año 2019. No lo sé, digamos, no me parece que el rechazo de la sociedad argentina a este gobierno tiene que ver más con las cuestiones económicas, pero seguramente esto también va a generar un alto rechazo porque está muy internalizado en el conjunto de la sociedad argentina. La defensa de los derechos humanos y la idea de que los militares no tienen que actuar en cuestiones de seguridad interior. Creo que lo más peligroso, lo que más genera rechazo hoy en la figura del presidente y al gobierno, es la política económica, que está generando un daño que es terrible para el conjunto de la sociedad argentina, ¿no? Usted vio las noticias de ayer, sí, en donde se marcaba claramente una caída de la actividad económica en 5,2%, lo cual muestra que estamos entrando notablemente en un escenario de recesión económica que yo creo que nos va a dejar a fin de año con un saldo absolutamente negativo desde el punto de vista del crecimiento económico, y vamos a tener decrecimiento, contracción de la economía. Hoy escuchaba una declaración de Macri que quería un peronismo modernizado tener enfrente como oposición. No sé. Sería bueno que se modernice él, ¿no? Porque las acciones que toma son antiguas. Por ejemplo, esto de involucrar a las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior o en la lucha contra el narcotráfico, lo han hecho otros países hace muchos años, como en el caso de México, que han considerado
que se ha sido un fracaso esa decisión y ahora están reviendo esa posición, ¿no? Lo mismo sucede en algunos lugares de Colombia. Entonces, Macri siempre llega con alternativas antiguas, como también esta idea de liberar las fronteras comerciales, cuando en el resto del mundo, por ejemplo, el presidente Trump va a aplicar aranceles a los productos extranjeros a los fines de proteger la producción nacional. Este es el único presidente que no lo hace, entonces cree que estamos en la década del 80 del siglo pasado. Entonces el antiguo es Macri, Claro. está aplicando una receta económica antigua. Y hablando del peronismo, ¿cómo está el escenario peronista kirchnerista actual y para de cara al 2019? Mire, yo creo que nosotros tenemos que construir una alternativa, ¿no? Y esa alternativa tiene que tratar de representar al 70% de los argentinos que hoy son críticos al presidente Macri. Bueno, me parece que ese es el camino que tenemos que tratar de llevar adelante. A mi criterio, para eso hay que tratar de construir un frente opositor lo más amplio posible. Mi único límite es Macri desde el punto de vista político para la construcción de ese frente opositor, pero también creo que el frente tiene que tener un programa, una serie de ideas y una serie de medidas que se tienen que tomar desde el primer día del gobierno y hacia dónde va a estar orientada sobre todo la política económica. Sobre esa idea nosotros trabajamos, bueno, así que probablemente podamos construir un gran frente y que las diferencias entre los opositores se diriman en una gran paso opositora y después ir a concurrir todos juntos a un mismo proceso electoral, ¿no? A un único proceso electoral con una única candidatura de la oposición en contra de lo que hoy puede ser lo que va a ser el candidato de Cambiemos, ¿no? Felipe Solá había dicho que quien es peronista de verdad va a dejar las diferencias de lado para unirse. ¿Se charló ya, habló con Felipe Solá sobre una posible unión? Sí, hablo siempre, no solamente con Felipe, con todos los dirigentes del peronismo hablo. Ahora estoy acá en la provincia de Córdoba, recorriendo la provincia de Córdoba, y tengo diálogo con todos aquellos que se presentan, sí, pero con Felipe hablo siempre. Con respecto a los dichos de Patricia Bullrich, de la ministra de Seguridad, que hace un ratito lo contábamos en los titulares, dijo que hay gente que quiere instalar un caos en diciembre, pero no dijo quién. Ella dijo que había gente que quería instalar un caos en diciembre. ¿A quién cree que se refería? No lo sé, me parece que si hay un caos en la Argentina, si hay inestabilidad en la Argentina, el único origen el único origen es el presidente de la Nación, el presidente Macri, porque es la política económica del presidente Macri que está generando desazón, angustia, y la propia inestabilidad que hoy muestra el gobierno la está generando esa política económica. Usted recién hace un ratito nos decía que tanto en México como en Colombia las Fuerzas Armadas no habían tenido un buen final, un buen accionar, pero Macri dijo que no iba a ser el mismo caso de Colombia y México porque no iban a tener el protagonismo que sí tuvieron en esos países, y Bullrich sumó a eso una afirmación de que tienen que dejar de ser los militares de la dictadura y tener una nueva faceta, por decirlo de alguna forma. Yo creo que hay que darle un plan estratégico de defensa, creo que eso es claramente así, y creo que ahí se tiene que inscribir la acción de los militares. Pero la verdad es que lo que no significa es que esta nueva faceta sea hacer lo que plantean los Estados Unidos para las distintas Fuerzas Armadas latinoamericanas, que es que convertirlas en una policía de seguridad bis. Entonces yo creo que hay que definir roles de las Fuerzas Armadas dentro de lo que dice la Ley de Defensa. No creo que el rol nuevo que quieren darle para las Fuerzas Armadas sea convertirlas nuevamente en una fuerza de seguridad. Por último, diputado, una pregunta que no puedo dejar de hacerle. ¿Cristina se presenta? Bueno, ya la Cristina. la verdad que no lo sé, digamos, ¿no? Esa es una decisión de Cristina.
la decisión de ser candidato es una decisión íntima, tiene un aspecto personal y otro aspecto político, así que será ella que lo anuncie cuando lo considere, si es que lo considere. Bueno, muchas gracias por habernos atendido, diputado. Adiós. Bien, escuchábamos a Agustín Rossi, diputado peronista de esta nueva unidad que aparece para charlar entre otros peronistas también que han empezado a dividirse, pero que en apariencia para las elecciones de 2019 están tratando de unirse y juntarse en oposición a la posible reelección de Mauricio Macri.